Buen día a todos, bienvenidos un día más a los talleres de sustentabilidad. Antes de comenzar con el taller del día de hoy sobre arquitectura, acero y modernidad, vamos a dar una breve introducción de puertos. Puertos es un desarrollo urbano llevado a cabo por Consultatio Sociedad Anónima, el cual va incorporando distintos criterios relacionados a sustentabilidad. Puertos está ubicado en Escobar, provincia de Buenos Aires. Uno de estos criterios es la Reserva Ribereña, ubicada sobre la costa del río Lo Juan, la cual cuenta con una superficie de 60 hectáreas en las cuales se preservan las condiciones naturales originales previas a lo que es el desarrollo de la ciudad. Tenemos producción propia de chips y compost, los restos leñosos y otros materiales provenientes de poda y mantenimiento de espacios verdes son recolectados en forma diferenciada y transformados en chips de madera y compost para su uso en jardinería. En cuanto a parquización, el diseño paisajístico da preponderancia a las especies autóctonas que por estar adaptadas al entorno tienen menor requerimiento de agua y también de mantenimiento. Respecto a lagos, los mismos están diseñados para poder acceder por vía acuática a cualquier punto de la ciudad. En cuanto a movilidad, Puertos cuenta con bicisendas y sendas aeróbicas que conectan los principales puntos de la ciudad y también tiene un sistema de uso público y gratuito de bicicletas. En cuanto al abastecimiento de agua, las redes de agua potable y agua de riego son totalmente independientes y esto permite contar con calidad de agua necesaria para cada tipo de uso. En cuanto a residuos, la recolección diferenciada de los mismos hace posible el reciclaje de materiales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal, y además se promueve lo que es el compostaje en el hogar. En cuanto a nuevas tecnologías, en los edificios de uso común se incorporan materiales y tecnología que ayudan a reducir los consumos, reutilizar el agua, generar energías renovables y aprovechar mejor los recursos naturales. Y por último, relacionado a construcción sustentable, en Puertos cada casa es calificada en función de los criterios de sustentabilidad aplicados y los propietarios acceden a diferentes beneficios por incorporar diseño, tecnología, materiales y elementos sustentables en la construcción. Contamos con un centro de sustentabilidad donde se pueden contactar con distintos proveedores de tecnología y productos relacionados con la construcción sustentable y además participar de charlas y talleres que en este momento estamos dando de manera online. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y a través de nuestro correo electrónico sustentabilidad@puertos.com.ar. Ahí me pueden consultar sobre los criterios recién mencionados, programa de calificación y también sobre el cronograma de talleres que vamos renovando mensualmente. Y le voy a dar la bienvenida a Mariano de la empresa Idero, que nos va a hablar hoy de lo que es la arquitectura, la modernidad y la industrialización en la construcción. Hola Mariano, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias, Verónica. Primero les pido si hay alguno que no tiene el micrófono muteado, estaría buenísimo que lo mutee, así no se filtran ruidos. Muchas gracias por conectarse a todos. Lo que a continuación les voy a hacer una presentación de lo que es Idero Arquitectura. Y vamos a hablar un poquito sobre una línea en particular de casas que estamos desarrollando y que tenemos varias novedades vinculadas a puertos para mostrar también. Así que voy a proceder a compartir pantalla. ¿Todos lo están viendo? Sí, lo vemos perfecto. Bueno, genial. Idero Arquitectura es una unidad de negocios del Grupo Salvatore y el Grupo Salvatore es tiene origen familiar, es una empresa industrial de estructura pesada. Estas son imágenes de nuestra planta en Moreno. Nosotros tenemos 3 plantas, una en Moreno, una en San Miguel y la otra en la provincia de Tucumán. Y como caso emblemático de complejidad y de capacidad técnica y de volumen de obra, las imágenes que les estoy mostrando es el techo del Parque Roca, que esto está en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros fuimos quienes fabricaron estas vigas para este techo que se mueve, que se abre, que es del estadio de tenis del Parque Roca.
Como recién les decía, tenemos 3 plantas, en Marcos Sastre en San Miguel, en la Ruta 25 en Moreno, y en el Parque Industrial de Chimbas en San Juan. Las unidades del grupo son estructuras, solar, TDL, urbano, agro y hidroarquitectura, que es la que nos convoca en este caso. Nosotros, como justamente tenemos un ADN industrial, decimos que hacemos la ingeniería de la arquitectura, y eso tiene que ver con poder transferir la forma de diseñar y de concebir un proyecto desde un lugar que quizás no es muy conocido o no es muy común en el ámbito de la construcción en general, civil, y que sí tiene, digamos, características intrínsecas de concepción que, por ejemplo, todo se diseña en milímetros, así mida 600 metros, digamos, la expresión es en milímetros. Entonces eso nos da un nivel de certeza y un nivel de exactitud que nos permite proponer ventajas que les voy a ir contando a continuación. Por eso nos propusimos en la división hidroarquitectura hace ya algo de 4 años, trabajar muy fuertemente en poder transferir todo esto a través de la industrialización. Justamente para poder dar confiabilidad. Es algo que ya un edificio, o en este caso una casa, no es un proceso que se da en sitio, que se da en el lote y que se van sucediendo distintas etapas con los errores y con las distintas cuestiones de dispersión que pueden llegar a aparecer, sino que tenemos algo que se diseña en detalle y se produce en planta en su mayor, en la mayor cantidad posible de elementos. Este es un auto, de los primeros autos, cuando Ford revoluciona la industria, y este es un auto digamos, de hoy, este es un auto que está en la calle en este momento. Entonces, evidentemente hubo una evolución tecnológica, para compararlo con la industria automotriz, que la industria de la construcción no acompañó, digamos, a la misma velocidad. Estamos con un desfasaje bastante importante en tiempo y en desarrollo tecnológico. Entonces nosotros lo que justamente pretendemos es poder promover y poder llevar a nuestras obras este concepto, el concepto de la industria, del desarrollo en detalle, del diseño previo, para volcarlo después en las obras nuestras. Estas son imágenes también de la planta de Moreno, donde producimos todo lo que tiene que ver con estructuras pesadas y las líneas de construcción también, que son dentro de la misma nave. Para poder materializar esto, nos tenemos que respaldar evidentemente en todo lo que tiene que ver con tecnología y diseño y todo software de tecnología BIM, que para nosotros es algo natural y que hoy en la construcción se está hablando mucho, y muchos están hablando de la construcción 4.0, la revolución, que tiene que ver con la vinculación de la tecnología al sector de la construcción. Y lo que nosotros podemos hacer es, con un paso al anterior, esto, que es una captura de pantalla del programa de resistencia, digamos, de estructura y de dimensionamiento de estructura. Acá lo que vemos es un render del mismo edificio, que en este caso es una ampliación. Toda la parte que ustedes ven en estructura metálica se adosa a una estructura existente, que es esta estructura que está con la esquina, la ochava en curva, de un edificio que se recicla por completo, se aprovecha toda la estructura de ese edificio existente y se agrega todo un módulo más con un sistema industrializado. Lo pongo a este ejemplo en la introducción porque estamos hablando no solo de edificios o de casas que traen una propuesta nueva para una construcción desde cero, sino que también hay mucho potencial en lo que tiene que ver con el reciclaje y la reconversión de edificios
existentes y la ampliación con lo que una de las ventajas más grandes que tiene en este caso la construcción en acero o la construcción industrializada es el menor peso por metro cuadrado que una construcción así tiene respecto de la construcción tradicional. Entonces, en este caso, donde vemos la terraza en el rooftop, con la terraza verde que está propuesta acá, todo eso está ejecutado en seco, con estructura metálica, con una incidencia sobre la estructura del edificio existente mucho menor que si se hiciera en construcción tradicional. Todo este proceso que tiene que ver con el diseño y con el software aplicado, después lo podemos ver en las obras plasmado con la velocidad de montaje y con la exactitud. ¿Sí? Este es un edificio que está en Darwin y Loyola, con su evolución correspondiente. Y en este caso está integrada la estructura de acero con muros de HCCA, que es una integración quizás lo más cercana a un muro, perdón, tradicional que, ejecutado con bloques de HCCA. Ahora bien, nosotros, el título de la convocatoria de hoy hablaba de acero y modernidad, o arquitectura moderna. Entonces, muy brevemente, hacemos un repaso más conceptual de la arquitectura moderna, y se caracteriza por la simplificación de las formas, la ausencia de ornamento, y una estética con referencias a las distintas tendencias del arte moderno, cubismo, expresionismo, etc. Pero aún hay algo clave que tiene que ver con que la arquitectura moderna tome el vuelo que tomó en las primeras décadas del siglo pasado, que tiene que ver con nuevos materiales, como el acero, y las tecnologías asociadas a esos materiales, lo que permitió proyectar y construir edificios de una manera radicalmente distinta a cómo se venía dando. Dentro de la arquitectura moderna, y siendo un poquito más exactos, vamos a hablar de racionalismo, donde a fines del siglo XIX Behrens ya estaba dando ejemplos de diseño, pero después, a partir de la década del 20, Gropius, Lloyd Wright y Mies van der Rohe, Le Corbusier son los arquitectos referentes de este movimiento racionalista que nos llega hoy a la arquitectura que estamos acostumbrados a ver en general, y con una propuesta que tiene que ver con esta línea nuestra, haciéndole honor a Mies van der Rohe, y hacemos nuestra línea Mies. Esta es una casa, digamos, este es un emblema de Mies van der Rohe, que es la casa Farnsworth, donde se materializa, ¿no?, la mínima expresión de la arquitectura. Y a partir de eso es que nosotros desarrollamos esta línea, para honrar de alguna manera ese concepto arquitectónico. Estas son todas imágenes de modelos de casas nuestras que están en catálogo, que están disponibles, y muchas de ellas ya están siendo construidas, afortunadamente, donde se refleja este tipo de concepto, y donde la estructura de alma llena, la estructura de acero pesado, tiene una participación clave, ¿no es cierto? Fíjense que los muros están siempre retraídos de la estructura para que la estructura siga teniendo un protagonismo que, a nuestro entender, y siendo una empresa con alma de acero, como nos gusta decir, se siga manifestando muy claramente en esta línea propuesta de arquitectura. Tenemos los modelos anteriores en 2 plantas, versiones de una planta, modelos de corresponde a la Mies 242, que es una casa de 240 metros cuadrados. Volvemos a tener otra propuesta con la Mies 288 en este caso, que es una propuesta de 2 plantas, con espacios virtuales que se pueden generar interactuando y pudiendo mover los vacíos y llenos de la estructura respecto al envolvente y del espacio habitable. Imágenes del interior de estos modelos. Son todos render
de casos reales de modelos nuestros que están siendo desarrollados y fabricados en este momento. Interiores, de vuelta la posibilidad de jugar con dobles alturas. Justamente como nuestro ADN es la estructura metálica pesada y expuesta a la vista, hay algo que, una característica que se da, que es muy interesante, que ningún muro es portante. O sea, ningún muro va a soportar más carga que la propia. Entonces eso nos da mucha libertad de poder jugar con los vacíos y llenos, con las dobles alturas o con la distribución de interiores, porque la función estructural está dada y garantizada por la estructura de alma llena. Los muros que son de steel framing, más adelante les voy a mostrar la composición típica, son muros de cerramiento simplemente y no cumplen ninguna función estructural. Bien, de los render pasamos a la vida real. Esto son imágenes de una casa en proceso, donde podemos ver algunas cuestiones características. Por ejemplo, los voladizos, en este caso, que la sostiene y se equilibra hacia ambos lados. El panelizado de muros, nosotros realizamos todos los muros en planta, junto a la estructura, que es abulonada. En la anterior se pueden ver bien los bulones de unión. El proceso en obra es un proceso de montaje secuencial. Es un proceso que ya está pensado. Las cuadrillas cuando van a campo ya saben cuál es el orden en el que se tienen que ir montando las cosas. Entonces, con todo esto nosotros lo que buscamos es precisión y confiabilidad, ¿no? Y por supuesto una reducción drástica en los tiempos, porque estamos hablando que son obras que en general duran la mitad de tiempo que una obra equivalente en construcción húmeda. El transporte de muros se puede realizar, como en este caso, ya con las aberturas incorporadas y parte del revestimiento. En las imágenes anteriores vemos que no tienen el revestimiento y está el OSB expuesto. Eso depende de las características de la obra, de cuánto tengan que viajar, etc. Más fotos de esta misma obra con avances. Toda la propuesta siempre es en aberturas con DBH, puede ser aluminio o puede ser PVC. Generalmente nosotros trabajamos con PVC, pues tenemos un acuerdo muy interesante con Tecnocom. Volvemos a los renders, volvemos a los modelos y las posibilidades. Este es un modelo de 200 metros cuadrados que también responde a la línea Mies. Este es el anterior, el 242, visto en el contrafrente, con la galería. Siguen caracterizándose los muros rehundidos que generan esos pequeños semicubiertos que le dan otro atractivo. Y también algo que sucede con la industrialización es que nosotros podemos hablar de certeza económica. ¿Esto qué significa? Que como hay un proceso de diseño previo tan detallado, la cuantificación de materiales, de horas, hombres, etc., tiene un nivel de certeza muy alto. Entonces, nosotros estamos en condiciones de ofrecer un contrato donde el precio final de obra es un precio cerrado. No hay imponderables, no hay cuántos metros cúbicos de arena y depende de si el camión los volcó bien o mal, si se pisoteó mucho o poco. Que eso es algo que en la obra húmeda generalmente sucede y está librado al azar de la buena suerte y de la habilidad de quienes conduzcan la obra en sitio. Nosotros podemos, al momento de acordar un precio y de cerrar un contrato de un proyecto, cerramos el precio final, donde está contemplado todo en detalle, se establecen los plazos de pago, se establecen las particularidades contractuales, y tenemos la certeza de que eso va a ser así, porque, digamos, lo que nosotros calculamos, diseñamos y presupuestamos no va a variar. Entonces, no es menor
hablar de certeza económica porque en general y en particular digamos, en lo cambiante que está nuestra realidad económica a nivel país, pero en general, en cualquier economía, hablar de certeza nos da tranquilidad y nos da previsibilidad. Perdón, voy a volver que se me escapó una, que parte de la previsibilidad tiene que ver con las características que yo les decía que diseñamos en detalle, y esto es un corte típico de una casa de la que estuvimos viendo recién en las imágenes, con sus componentes constructivos. Entonces, tenemos la estructura metálica de Almayena, que va a ser la que forma la estructura resistente, y en este caso tenemos el paquete que se indica aquí, donde si arrancamos de arriba para abajo, tenemos una impermeabilización, una carpeta de nivelación para generar las pendientes, aislación térmica con una losa alivianada, con microesferas de EPS, cielo raso suspendido. En la composición de muro, de adentro hacia afuera, es típicamente placa de roca de yeso, un perfil de steel framing de 10 centímetros de ancho, completo en su interior con 10 centímetros también de lana de vidrio, el OCB exterior, la barrera de agua y viento, que es esa tela con la que se forra típicamente el steel framing, y en este caso un sistema SATE, que es este sistema de aislación térmica exterior, ¿sí? Con una placa de EPS, un base coat y un revestimiento plástico exterior para darle la apariencia de cualquier muro, con la textura, digamos, que se puede elegir, más fina, más gruesa, variando los colores, y donde el muro de steel framing se iguala estéticamente desde el exterior a cualquier muro de cualquier tipo de mampuesto o de bloque. Aberturas de PVC más de BH, también puede ser aluminio, piso interior cerámico o porcelanato, eso va a depender del proyecto. Una carpeta de nivelación, de vuelta aislación térmica en el piso también, un contrapiso de hormigón pobre y luego después el film de poliestireno para aislar de la humedad, etc. Esto es un corte típico y el proyecto va a reflejar a detalle lo que se incluya en este corte de muro y techo y piso en el proyecto, en el contrato que se haga. Estábamos hablando recién que es un muro que tiene sistema SATE, es decir, que tiene aislación térmica exterior y además tiene en su interior, en toda la cavidad, aislación térmica de lana de vidrio del mismo espesor que el perfil. Entonces podemos hablar de eficiencia energética, porque nuestras casas en general tienen un desempeño energético muy bueno. Existe hoy una tendencia muy fuerte a nivel mundial, y nosotros nos hacemos eco de eso, de considerar la eficiencia energética en la construcción como un elemento clave. ¿Qué nos va a permitir la eficiencia energética? Bueno, básicamente poder tener el mismo nivel de confort con menor cantidad de energía utilizada. Eso se refleja en que, digamos, tiene dos aspectos, uno muy clave, que es el aspecto económico, que tiene que ver con el mantenimiento de ese edificio, en el mantenimiento de esa casa. ¿Cuánto dinero tengo que poner en energía mensualmente o anualmente, depende cómo hagamos la cuenta, para poder garantizar esos niveles de confort que son más o menos, digamos, más o menos hay un rango en el que todos nos sentimos confortables, es algo que por supuesto cada uno tendrá su particularidad, pero que habla de la cantidad de energía que le tengo que poner para calentar, para calefaccionar o para refrigerar en el caso del verano. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos una amplitud térmica bastante grande, entonces se da las dos situaciones. Se da la situación que tenemos que climatizar tanto en los periodos de más frío, en el invierno, junio, julio, agosto, como en el periodo de verano, donde las temperaturas también se elevan bastante, y a partir de diciembre hasta marzo, muchas veces, tenemos que necesitamos del aire acondicionado para climatizar la casa. Entonces, la incidencia
en el mantenimiento y la incidencia en el costo de operación de nuestras casas, para nuestro clima particular, se da en los dos periodos, tanto de invierno como de verano, en varios meses. Por eso justamente es muy importante que podamos diseñar y construir casas que consuman la menor cantidad de energía posible. Además de este aspecto que tiene que ver con cantidades de energía o cantidades de dinero definitivamente, hay otra cosa que es muy interesante poder destacar, y que una casa que es eficiente porque su envolvente tiene un buen nivel de aislación térmico y además acústico, porque la composición de muros tiene una buena aislación acústica y además las aberturas de BH tienen un muy buen desempeño acústico, es que la sensación de confort que yo voy a tener en esta casa es muy distinta a una casa que no tiene estas características. Porque no solo voy a estar hablando de temperatura, ahora estoy hablando también de ruidos externos, de aislación del entorno y de lo que me puede llegar a molestar o lo que yo quiero mantener en la privacidad de mi casa y que no se escuche desde afuera. Y además, lo que tiene que ver también con la humedad. Como nosotros diseñamos los muros para que no tengan problemas de condensación, ni intersticial ni superficial interior, los niveles de humedad relativa que va a haber en los ambientes también van a ser distintos o no van a estar tan sujetos a los cambios climáticos externos. Eso lo voy a percibir siendo usuario de una casa que está seca en términos relativos, que es fácil climatizar, que rápidamente hace un poco de frío y rápidamente voy a sentirme calentito y voy a poder andar con poca ropa en el interior de la casa, etc. También hoy ya no podemos hablar de una construcción nueva y que, como nos proponemos nosotros, sea innovadora o esté a la altura de los nuevos desafíos y paradigmas a nivel global. Tenemos que hablar de sustentabilidad o sostenibilidad, como dice la placa. El acero es 100% reciclado y yo les dije hace un rato que las estructuras de las casas son abulonadas. Eso quiere decir que con una tuerca y un bulón yo uno cada uno de los elementos. No hay proceso de soldadura en obra. Lo que significa que si eventualmente el edificio yo en algún momento lo quiero desarmar, esa estructura va a ser muy fácil de desarmar y el acero se podrá disponer o para otro uso o para otra locación y eventualmente un reciclado porque fundo ese acero y lo vuelvo a convertir en otro tipo de perfil indefinidamente. Hablando del impacto en suelo y que tiene que ver con la característica de las casas MIES y su bajo peso por metro cuadrado, las fundaciones son de menores dimensiones en general. Por consecuencia tengo menos deterioro de capa fértil porque en mi lote voy a hacer muy pocos pozos mucho más chicos. Se puede hacer platea, eso va a depender de la característica del suelo y de las decisiones que acompañen a cada proyecto en particular, pero en líneas generales podemos hablar de fundaciones de menores dimensiones, menor deterioro de capa fértil, porque además tengo menos maquinaria pisoteando alrededor, independientemente del tamaño del pozo, y menos costo de movimientos, porque evidentemente si tengo menos pozos más chicos, el costo de esos movimientos va a ser menor. Cuando hablamos de industrialización y pensamos en una casa MIES, que nosotros la fabricamos en planta, la estructura, todos los muros, las soluciones de techo, eso sea todo ordenado, secuenciado en camiones. Voy a tener una reducción significativa en polución sonora porque el tiempo en obra va a ser mucho más corto y los procesos de fabricación van a estar hechos en planta, no en sitio. La polución del aire menor también, sobre todo por en la menor cantidad de polvo que vuela y prácticamente la ausencia de uso de áridos. Riesgos de accidente los reduzco un montón. Si yo tengo una cuadrilla de operarios que está en planta, que cumple con los estándares de seguridad e higiene correspondientes a una planta industrial, con su calzado, su equipamiento de seguridad, etc., y con tareas planificadas, voy a reducir
el potencial de riesgo drásticamente. Reduzco también el uso de vehículos y maquinaria porque el tiempo en obra es mucho más chico y ya llevo todo resuelto. Y también reduzco drásticamente los desperdicios porque si es una casa que yo diseñé al detalle, evidentemente al momento de fabricar todos los elementos van a responder a las dimensiones con las que se fueron diseñados. Cuando hablamos de residuos, nosotros en una obra tradicional, de la cantidad, si tomamos un 100% de la cantidad de material que entra a obra, siendo muy conservadores, podemos decir que el 75% se transforma en una obra y el 25% se desperdicia. Es la imagen típica para que ustedes puedan graficar esto es un muro de mampuesto que los albañiles lo levantan, quizás hacen el revoque grueso, inmediatamente después viene el sanitarista, marca ese muro a donde van los caños, canaletea, y si yo me pongo a pensar, es un ladrillo que pagué nuevo, 0 kilómetros, para decirlo así, más el cemento, más la arena, más la mano de obra, etcétera, lo que se acumule. Para tirarlo a un volquete. Eso está hablando de una ineficiencia muy alta y de costos ocultos que son muy difíciles de ponderar. Con la construcción en seco y con la construcción industrializada que estamos proponiendo con la línea Mies, el paradigma cambia y estoy diciendo que el 100% del material que yo llevo definitivamente a la obra es el que se transforma en mi casa. Eso nos va a dar, evidentemente, de todas estas cosas que venimos hablando, una ventaja respecto del impacto ambiental que tiene la obra, de los plazos también, y definitivamente lo que estamos hablando es de mejor calidad de vida, tanto para el usuario de esa casa como para los vecinos y el entorno. Sobre esto también nosotros tenemos la capacidad, porque tenemos un equipo de ingeniería especializado muy grande, de integración de sistemas solares fotovoltaicos para generar energía eléctrica, sistemas solares para agua caliente, sanitaria y calefacción, en el caso que así se quiera, sistemas de tratamiento de aguas negras y de uso para riego, recupero de agua de lluvia y geotermia como, digamos, sistemas que naturalmente podemos integrar a nuestra línea Mies con facilidad y con proveedores de primerísimo nivel como para asegurar la integración en sustentabilidad a muy digamos, a buen porcentaje. En resumen, estamos hablando de mayor confiabilidad tecnológica, mayor certeza económica, mayor previsibilidad, porque vamos a saber cuáles son los plazos de confirma de contrato, de fabricación en planta, de montaje en sitio. Vamos a hablar de tenemos mayor eficiencia energética, mayores estándares de sustentabilidad y mayor integración. Si me disculpan, tomo un poquito de agua. Ahora bien, en Puertos nosotros estamos realmente muy contentos y muy entusiasmados de poder estar haciendo lo que estamos ahora con un showroom en Acacias y uno en Araucarias. En cada uno de los barrios ya estamos en etapa de factibilidad de casas completas que van a funcionar como showroom y que donde ustedes van a poder acercarse y poder realmente vivenciar lo que les estamos proponiendo con una casa más grande en Araucarias y una un poco más chica en Acacias. Espero no equivocarme porque se me mezclan los nombres de los dos barrios, pero bueno, la idea es transmitirles esto, que vamos a estar muy prontamente con showroom en ambos barrios. Por último, les quiero también mostrar el proyecto, digamos, de lo que estamos haciendo, un nuevo producto que es Zoombox, un monoambiente plugin de alta calidad de diseño, que la idea es agregar muy rápidamente un ambiente
en el lote cerca de la casa, con la menor intervención posible, en el menor tiempo posible y con una calidad de terminación realmente premium. Entonces podemos hablar de una oficina, de una sala de yoga, de bueno, lo que esta realidad de este año también puso como una necesidad muy concreta de contar con un espacio separado de la casa en general, donde algún integrante de la familia pueda tener su actividad con mayor privacidad. Pero como nos caracteriza siempre la búsqueda y la innovación, dimos un paso más y de este Zoombox que tiene esta característica típica con un techo a dos aguas y que tiene una estética un poquito más, más informal quizás, nos empezamos a mover y empezamos a proponer otro tipo de soluciones con la misma lógica de Casa Mies y con la misma lógica de Zoombox, de la menor intervención en terreno en el mejor plazo posible y con la calidad de terminación premium. Entonces aparecen los quinchos, aparecen los Zoombox Mies, que son ya no un monoambiente, sino un espacio integrado como este que estamos viendo acá, donde hay una sala de música con un baño y una habitación que son de medidas mínimas, que se acoplan perfectamente a cualquier situación y que incluso puede ser una etapa de ampliación de cualquiera de los modelos MIES que nosotros les estaba mostrando recién. Con características similares, con una estética acorde a la línea MIES, estos Zoombox, la verdad que estamos teniendo muy buena repercusión a nivel general con el público, porque realmente es concreto que nosotros intervenimos una semana, en el caso de que ya es un poco más grande, quizás 2 semanas de montaje, y se terminó. Y no hay obra húmeda, no hay polvillo, no hay ruido de máquinas rompiendo nada. Las opciones de Zoombox ya en el modelo tradicional, que se ajusta a cualquiera de los modelos que recién les mostraba. Y así estamos llegando al final. Estoy abierto a quien quiera preguntar cualquier cosa. Espero no haber ido muy rápido. Y podemos volver para cualquiera de los conceptos con, con alegría y tranquilidad. Gracias, Mariano. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta, abrir su micrófono? ¿Alguna duda que les quede? Bueno, ahí Adrián por el chat dice muy bueno. Gracias, Adrián. El mail de contacto general de Aidero es info@aidero.com.ar. Mi mail es masencio@aidero.com.ar. Gracias, Robert, a vos. Gracias, Victoria. Muchas gracias a vos, Gaby, también.